Mis hermanos, muy buenos días, muy buenos días. Ahora sí que muy madrugadas días, ¿verdad? Son las 5 de la mañana, ya del día de hoy, domingo 11 de noviembre del 2018. Siempre volteo porque luego digo otras fechas que no son, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a compartir el Evangelio a esta hora, ¿verdad? Para poder transmitir este mensaje, que es la palabra de Dios, porque pues hoy por la gracia de Dios, ¿verdad? Hay un servicio para nuestro Señor, allá en la sierra, en Jalpan, allá con el grupo, ¿verdad? Con el equipo de músicos católicos evangelizadores, ¿verdad? Está mi esposa trabajando, bueno, sirviendo en el coro, ¿verdad? De los músicos católicos, el cual pues también obviamente, ¿verdad? Pues apoyamos, servimos, hemos tenido la oportunidad de poder servir juntos y pues es una alegría poder la familia, poder transmitir, compartir mi esposa a través del canto y pues yo en la predicación, ¿verdad? En la evangelización, ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que hoy no va a haber nadie conectado a esta hora, obviamente en domingo, pero bueno, mis hermanos, pues va a ser un placer que más tarde lo puedan ver a esta reflexión. Y hoy vamos a hablar de tres viudas, mis hermanos, en el Evangelio. Algunos por ahí me dirán, híjole, te falló porque nada más habla de dos. En la primera lectura habla de una viuda y en el Evangelio habla de otra viuda. Pero también hoy quiero hablarle yo de otra viuda y ahorita en un momento más les voy a compartir quién es esa tercer viuda, ¿verdad? Y pues bueno, de una vez lo comparto. Es mi mamá, ¿verdad? Ella quedó viuda. Yo creo que son momentos difíciles, yo creo que son situaciones muy fuertes, muy dolorosas, ¿verdad? Ahorita un amigo acaba la semana pasada de perder a su esposa, ayer lo vi otra vez y pues me dijo, no es fácil, dijo, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, pero perder a la esposa es un dolor terrible, ¿verdad? Y pues bueno, yo por ahí lo invité a la comunidad, al retiro el sábado y domingo, 24 y 25 de noviembre. Pues ¿para qué? Pues para tener el encuentro con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único que puede sanar, el único que puede fortalecer, el único que puede explicarnos a veces los porqués o para qué es, ¿verdad? Que muchas veces nos preguntamos nosotros. Entonces, pues es muy doloroso, obviamente, muy triste. Recuerdo mi mamá, ¿verdad? Cuando ella perdió a mi papá, bueno, pues sí, falleció mi papá, pues imagínense nada más qué situación tan fuerte. Mi hermano tenía 13 años, yo tenía 11. Mi querido Jorge Ruiz, ¿cómo estás, amiguito? Buenos días. Aquí andamos compartiendo la palabra del Señor, mi querido Jorgito. Y mi hermano tenía 13 años, yo tenía 11 años, mi mamá, perdón, yo tenía, perdón, mi hermano Lalo tenía 3 años, y mi mamá embarazada y mi papá fallece, ¿verdad? Y no para todo esto, y todavía para el colmo, como a veces se dice, pues a veces hasta la misma familia, ¿verdad? Comenzó a atacarla, comenzó a hablar mal de ella, de mi mamá, inclusive hasta querían quitarle la casa, lo poco que mi papá le había dejado, y ahí vemos las injusticias, ¿verdad? Las injusticias que a veces se comete contra esas mujeres que todavía que lo han perdido a su compañero de vida, todavía, ¿verdad? Se quieren aprovechar, y es lo que pasaba en aquellos tiempos de nuestro Señor, eso es lo que pasaba. Los fariseos siempre, cuando veían a una viuda indefensa, lo primero que hacían era quitarle sus cosas, ¿verdad? Y como no tenía quien la defendiera, pues siempre le quitaban sus cosas, le robaban sus pertenencias, su herencia, lo que le hayan dejado, siempre ellos estaban al acecho de las viudas. Por eso el Señor siempre habla del Evangelio de qué, de que Él siempre dice, y no se metan con las viudas ni con los huérfanos, yo seré el defensor de las viudas y de los huérfanos, y el Señor siempre sale a defender, a cuidar, a amar, a proteger a nosotros sus hijos, ¿verdad? Y en especial hoy que habla de las viudas. Entonces, pues hoy a todas las que han sido viudas o viudos, ¿verdad? Pues que el Señor sea su fortaleza, ¿verdad? Para poder seguir caminando y tomarse de la mano de nuestro Señor. Fíjense que mi mamá hizo lo más maravilloso, que fue acercarse a Jesús. Ella cuando pierde a mi papá, ¿verdad? Y para toda esta situación, pues dice ella que sentía como sombras de muerte
ella no quería vivir, estaba en una depresión terrible. Inclusive fue con mi tía, su hermana, mi tía Joaquina, e inclusive ella nos platica que le dijo: Joaquina, te dejo a los niños, yo ya me quiero morir, me siento mal. Fue mi mamá con un doctor y el doctor le dijo: señora, es que usted trae la sombra de la muerte, tranquilícese, relájese, busque ayuda. Usted no requiere tanto de medicamentos, usted requiere otro tipo de ayuda. ¿Y cuál era el tipo de ayuda, hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y fue lo que ella hizo, ¿verdad? Se acercó a la comunidad de la Santa Cruz. Por eso les digo que la Santa Cruz de los Milagros, aquí en la ciudad de Querétaro, en el templo, en el convento franciscano de la Santa Cruz de los Milagros, pues para nosotros la familia tiene un renombre muy grande, porque ahí el Señor, vaya que ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Entonces, mi mamá llegó a la comunidad, llegó en el día de Pentecostés, cuando recibieron todas las ovejitas de Dios la bienvenida. Ella le dijeron que se fuera de blanco y se fue de blanco. Dice que llegó allá a la comunidad, comenzó la oración, iba con Lalo y con mi hermana Lupe, y le da el descanso en el Espíritu del Señor a mi mamá, y dice que Lalo y mi hermana le gritaban: mamá, no te mueras, no te mueras, mamá. Pues era el descanso que ella necesitaba, que solamente lo puede dar nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y de ahí comenzó su caminar con el Señor, y tanto el Señor nos ha bendecido a mi mamá y la ha cuidado y la ha protegido, de que los cuatro hermanos nos vemos bien, nos queremos mucho, cada quien con sus rollos, ya saben, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, y a veces pues problemas siempre va a haber, ¿verdad? Pero siempre estamos unidos, siempre estamos juntos. Mi mamá tiene un comedor ahí en su cocina que le llamamos la mesa redonda. Cuando nos sentamos ahí es porque hay algo, ¿verdad? Pasa algo, y muchas veces nos hemos sentado a ver qué es lo que pasa y hablamos el problema, ¿verdad? Se cortó lo que era la cadena de todo esto de la policía y los soldados, porque desde mi bisabuelo eran del ejército, luego mi abuelo era del ejército, luego mi papá era de la policía, y venía esa cadena transgeneracional de poder, de soberbia, de violencia, de infidelidad, tantas cosas, de alcoholismo, ¿verdad? Y mi mamá, al agarrarse de nuestro Señor y pedirle, rompió esas cadenas, mis hermanos, y ahora ya nadie de la familia de nosotros, hablo de nosotros, mi mamá y mis hermanos, nadie es policía, nadie es soldado, nadie es nada, todo eso se acabó, mis hermanos. ¿Todo por qué? Porque mi mamá tomó la mejor elección, que fue acercarse a Dios nuestro Señor, confiar en Él, como en la primera lectura que vamos a ver, hermanos, donde esa viuda de Serapta, ¿verdad? De Serapta, es correcto, no lo vaya a decir mal, y si no al rato imagínense, aquí está, de Sarepta, perdónenme, la viuda de Sarepta, ajá, entonces, y de hecho no lo he leído, pero ya me acordé que era de Sarepta, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mis hermanos, ella tuvo una gran confianza en el profeta Elías, cuando le pidió que le preparara ese pedacito de pan, y que le dijo: pues es todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero ella confió en la voz del profeta, y no dejó de haber aceite ni harina para que siguieran comiendo en ese tiempo de hambruna, en ese tiempo de sequedad, ¿verdad? Ella confió en las palabras del profeta, y es lo que todos los días en las mañanas hacemos, hermanos: compartir el mensaje de nuestro Señor. Hoy podemos tomar ese papel o ese llamado como el profeta. El profeta es el que habla de parte de Dios. Y uno, hermanos, cuando en las mañanas comparte uno, lo hace en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Una vez por ahí compartió un amigo, ¿verdad? Michelle, que a veces ya luego no lo he visto, ya he conectado, pero la otra vez él dijo: yo no te veo a ti, veo a Dios mismo quien está hablando. Así tiene que ser. Mi hermano Gabriel también él siempre me lo ha dicho: yo no veo a mi hermano, yo a quien veo es a alguien que me está hablando de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos: ver todo esto con los ojos de la fe. No hay que irnos con los ojos de la arrogancia, de decir, como en el evangelio de hoy, ¿verdad? De los fariseos, que les gustaba que los saludaran en las plazas, que les gustaba tomar los primeros lugares, que su soberbia era muy grande. Jamás, mis hermanos. Yo vengo de la gran tribulación. Recuerden que vengo de 2 años que me aparté del Señor, que yo así lo veo en mis ojos de fe,
que fue también un plan de nuestro Señor, llevarme al desierto para vaciarme por completo y reconocer que yo sin el Señor no puedo hacer nada, ¿verdad? Es parte del proceso de la enseñanza que nuestro Señor, como el oro, ¿verdad? Es probado bajo el crisol y tiene que acrisolarse, tiene que purificarse. El fuego purifica, hermanos. Por eso ahora yo lo que hago, en verdad lo hago con todo el corazón, ¿verdad? Entonces hoy en este día domingo, día del Señor, ¿verdad? Pues vamos a escuchar la palabra del Señor y que todo lo que hagamos sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la primera lectura, mis hermanos, si me lo permiten, vamos a escuchar desde la primera lectura del día de hoy. Hoy que todos vayan ustedes a misa, van a poder entender y comprender, ¿verdad?, que nuestro Señor nos habla de muchas formas. Dice por aquí, mis hermanos, que Elías tiene que huir de Jezabel. Jezabel, recordemos que era la reina, ¿verdad?, en aquel tiempo. Al llegar a Sarepta recibe ayuda de una viuda, quien solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite. El Señor bendice su generosidad de esa viuda. Escuchemos la palabra del Señor, mis hermanos. Del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo del 10 al 16. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí está, mis hermanos, la confianza en el profeta Elías, ¿verdad? Ella solamente ya nada más tenía un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. A veces, mis hermanos, nos queda muy poco en nuestra vida, muy poca esperanza, muy pocas ganas de vivir, muy pocas las ganas de seguir adelante, muy pocas las ganas de volver a levantarnos, muy pocas las ganas de poder echar fuera de nosotros todo aquello que nos aparta de Dios o nos separa de Dios o nos lastima nuestro corazón o nos daña nuestro cuerpo o nos estropea nuestra mente. A veces ya tenemos muy poco, mis hermanos, como un servidor a la edad de 20 años que solamente pensaba en suicidarme, en quitarme la vida por la muerte de mi papá, que yo no lo soportaba, no lo toleraba, no lo entendía. Ya me quedaba muy poco, mis hermanos, para vivir. A ella también, igual que a su hijo, dijo: ya nada más voy a hacer un pan para comerlo mi hijo y yo, y luego vamos a morir. Pero aquí viene la gran promesa, mis hermanos, la gran promesa del profeta Elías de en el nombre de Dios. Y ella dijo: haz yo como te digo, hazlo como te digo, porque el Dios de nuestros padres, el Dios Todopoderoso, ha dicho que si tú lo das, no se va a acabar ni la harina ni el aceite. El Señor va a proveer, el Señor va a dar. Ella lo hizo así y tal cual se cumplió, mis hermanos. No dejó de acabarse la harina ni el aceite. El Señor provee la generosidad. El Señor bendice la confianza en el Señor. El Señor bendice abundantemente, mi hermano, pero tienes que dar lo último que tienes o lo único que tienes. A lo mejor esa mujer nada más era un puñado de harina y un poco de aceite.
Todo lo único que tenía lo dio, mis hermanos. Se lo dio al Señor. Lo puso al servicio del profeta Elías, y el profeta Elías, ¿verdad? Obviamente intercedió por esa viuda y por su hijo. Qué maravilloso, mis hermanos. Dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráelo. Primero es Dios, mis hermanos. Todo lo que hagamos, primero es Dios nuestro Señor. Desde la mañana que nos despertemos, primero Dios. Primero entregarle al Señor en la oración todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo, todos nuestros pasos que demos, que siempre lo ofrezcamos a Dios primero, hermanos. Tenerlo a Él como el centro de nuestra vida. Confiar en Él, lo que nos está pasando, lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, esa es la palabra, lo que estemos pasando, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra, confiemos que Él es un Dios providente, hermano. Dice, después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. Así dice su palabra, hermanos, es lo que nos sostiene, su palabra es la que nos guía, su palabra es vida, mis hermanos. Por eso siempre es importante, desde que pues yo comencé a sentir esta moción de compartir todos los días la palabra de Dios, es porque es necesario, hermanos, hacer todo lo que Dios nos pide, dejar todo lo que Dios nos pide que dejemos para seguir adelante caminando con Dios nuestro Señor. Hoy muchos dirían, pues ¿cómo que van a ir a trabajar a la sierra, a servir a otros si hoy es día de descanso? Hermanos, el que es testigo del Señor no puede descansar. Nuestro Señor Jesucristo, inclusive Él dice, no tenía tiempo ni para comer, porque Él todo el tiempo caminaba, ayudaba, enseñaba, como hoy lo vamos a ver en el Evangelio del día de hoy. Jesús siempre enseña. Y hoy enseña a sus discípulos. Y Él enseña en todo momento cómo tenemos que vivir, confiando plenamente en el Señor. Repito lo que dice la monición, ¿verdad? Antes de la primera lectura, Elías tiene que huir de Jezabel. Al llegar a Sarepta recibe ayuda de una viuda, quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. El Señor bendijo su generosidad. Hay que dar lo que tenemos, hermanos. Hay que dar lo que tenemos. Si tenemos fe, hay que darla. Si tenemos amor, hay que darla. Si tenemos alegría, hay que darla, mis hermanos. Lo que tengamos en el nombre del Señor, tenemos que darlo, que ser generosos. Como ayer San Pablo le decía a los filipenses, yo ni siquiera necesito ayuda, tengo hasta de sobra, pero ustedes no han dejado de ayudarme en las cosas económicas y materiales. Nunca me dejaron, cuando pasé momentos fuertes, siempre me ayudaron. Benditos ese pueblo de los filipenses, hermanos, y bendito seas tú y bendito sea yo, que lo poco o mucho que tengamos sea para ofrecerlo, ayudar al Señor, darlo al hermano que está necesitado, darlo de corazón, mis hermanos. Fíjense, dice en el Salmo hoy que vamos a escuchar todos en la Santa Misa, el Señor siempre es fiel a su palabra. Y si Él lo dice, hermanos, créanlo. Dice el Señor en otros pasajes, dice, hay más alegría en dar que en recibir. La verdadera alegría, hermano, es cuando tú das. Esa viuda experimentó la alegría, la paz, el amor, la misericordia, porque dio lo que tenía. Y dice el Señor, con la medida que tú des, serás con la vara que tú midas serás medido, y lo que tú des se te regresará con una medida llena y rebosante, hermanos. Y hoy dice el Salmo, el Señor es fiel a su palabra. Hermanos, confiemos en el Señor. Estás pasando un problema económico, financiero, estás pasando un problema en tu matrimonio, estás pasando un problema en tu vida de salud, estás pasando un problema de odio, de celos, de resentimientos, de coraje, de vicios, de adulterio. Hermano, confía en el Señor. El Señor es el único que puede cumplir porque es fiel a su palabra. Acerquémonos al Señor cuando todos los días. Hoy domingo, día del Señor,
y quieres tener un encuentro fuerte con el Señor, te invito al retiro de Cristo Rey, 24 y 25 de noviembre, en la huerta del convento de la Santa Cruz de los Milagros, porque Dios también tiene reservado un milagro para ti, mi hermano. Así como con la viuda y con su hijo, también para ti tiene un gran milagro. Gloria a Dios, mis hermanos. Y fíjense por qué tenemos que confiar en el Señor. Fíjense nada más por qué. Porque Él, mis hermanos, se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros y los que confíen en Él no quedarán defraudados. Dice, mis hermanos, en la segunda lectura del día de hoy que todos vamos a escuchar, la vamos a tomar del libro de los Hebreos, capítulo 9, del versículo 24 al 28. Y dice la palabra del Señor: hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construida por mano de hombres, y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año al santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, ahí está una gran bendición. Que todos aquellos que pongan su esperanza en el Señor, no vamos a quedar defraudados. Él, Jesucristo, el Señor, el Dios maravilloso y bondadoso, ofreció su vida. Aquí lo tenemos, miren, este crucifijo que me regalaron una de mis ovejitas. Ahí está la prueba de que Dios, Jesús, se entregó por amor para el pecado de nuestros pecados. Él ofreció su misma sangre para la redención de nuestras almas, de nuestra vida, mis hermanos. Y por eso mismo tenemos que confiar plenamente en el Señor y poner toda nuestra esperanza en aquellos que guardamos, ¿verdad? Y que tenemos puesta la esperanza en el Señor. Él se va a volver a manifestar, mis hermanos. Y se va a manifestar, dice, ya no para quitar el pecado, sino para salvarnos. Yo quiero salvarme, yo quiero salvar a mi familia, como mi mamá se entregó a nuestro Señor, salvó a sus hijos, salvó a la familia con la sangre del Cordero. Mis hermanos, también tú y yo tenemos que hacer lo mismo, entregarnos completamente al Señor, vivir para el Señor. Dijo San Pablo, ¿verdad? En Filipenses 3:8 dijo, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo nuestro Señor. Ya Él lo considera todo, ¿qué? Como basura. Y ya todo no tiene valor, solamente hay algo que tiene valor y mucho, es Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, pongamos nuestra esperanza, nuestra vida y todo lo que tengamos en el Señor. Así como esa viuda entregó todo lo último que tenía, entreguémoslo, sí, pero entreguémoslo al Señor. Y veamos el Evangelio, hermanos, maravilloso. Dice aquí la munición antes de proclamar el Evangelio. Dice, el Evangelio narra las palabras de Jesús contra los escribas porque buscaban los primeros lugares. Luego alaba a la viuda que lo da todo a Dios, aún lo que tiene para vivir. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículo 38 al 44. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, del Evangelio del día de hoy.
En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está, mis hermanos. Esos hombres malvados, los escribas, solamente siempre buscaban, inclusive hasta robarle a las viudas, quitarles lo que tenían, encajosos, mentirosos, embusteros, soberbios, hermanos. Les gustaba que los saludaran, que ocupar los mejores puestos, hermanos. El que se engrandece será humillado, dice el Señor, y el que se humilla será engrandecido, dice el Señor, hermanos. Tenemos que estar bien atentos todo el tiempo, pidiéndole a nuestro Señor no caer en esos errores, hacerlo todo de corazón, sirviendo de corazón, amando de corazón, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras caídas, así como somos, pero pidiéndole al Señor que Él nos fortalezca, hermanos. Pero fíjense cómo aquí viene algo bien importante para esas personas. Dice el Señor, dice que para ellos estos recibirán un castigo muy riguroso. A veces, siempre lo hemos hablado, se puede engañar a la gente, podemos engañar al pueblo, pero al Señor nunca podemos engañarlo. Ayer lo decía el Señor: yo conozco el corazón de ustedes. El Señor sabe lo que hay, hermanos. Tenemos que ser honestos con el Señor, tenemos que ser sinceros con el Señor, buscarlo de corazón, darlo todo de corazón, hermanos. Fue lo que pasó en este pasaje. Ellos daban en abundancia, hermanos, pero no lo daban de corazón. Y no se refiere que, ay, lo que tengo ahorita, todo hay que echarlo en el cesto, en la canastita, ¿verdad? De la ofrenda, de la limosna, de la colecta, en las midas. Voy a echar todo para que vean que yo no, hermano. Dalo de corazón. Ese es el mensaje central. Dalo de corazón. Si aquellos ricos lo daban de corazón, ese puñado de abundancia, el Señor iba a saber, hermano, que era de corazón. Aquí el detalle es que todo lo hagamos para gloria, alabanza, honor a nuestro Señor. Que ahorita que vayamos al servicio allá a la sierra, lo hagamos de corazón. Que no se haga no, de corazón, hermano. Echa tus 2 moneditas de la fe, del servicio, del amor, de corazón. Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Así como tú enviaste a Elías, a esa viuda, a llevarle la salvación, porque se iban a morir, que también, Señor, en esta mañana, que vayamos en el nombre tuyo, Señor, a llevar la alegría del Evangelio, la alegría del canto a través de los músicos católicos evangelizadores. Hermano, hermana, qué bonito el Señor lo que hoy nos pide, que confiemos en Él, que nos entreguemos a Él, que nuestra esperanza esté puesta en el Señor para el día de la salvación, para el día del juicio, mis hermanos, como lo dijo hoy la segunda lectura. Habrá un juicio donde seremos juzgados, mis hermanos, pues desde aquí en la tierra confiemos en el Señor, hagamos al Señor el centro de nuestra vida,
confiemos plenamente en Él y darlo todo de corazón, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Señor. Pues que Dios les bendiga hoy en este día domingo, día del Señor, día de alegría, día de gozo, ¿verdad? Por disfrutar con la familia y con lo que tenemos. Pero recuerden que todo lo hagamos de corazón. Acerquémonos al Señor de corazón en este día. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos siga derramando su Espíritu Santo para creer, confiar y entregarnos toda nuestra vida al único que salva, al único que tiene el poder, hermano, para quitar tu vicio, tu alcohol, tu droga, tu tristeza, tu depresión, tu enfermedad, tu angustia, tus miedos, tus inquietudes, tus soledades, tus desánimos, tus desalientos, tus caídas. Todo, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Lo decía ayer San Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículo 3. 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos, y pues que el Señor nos bendiga y que nuestra Madre Santísima nos bendiga, nos proteja con su bendito manto, ¿verdad? Ahorita que vamos a salir a la sierra, recuerden que hay muchas curvas por allá, pues que nuestra Madre Santísima vaya bendiciendo nuestro camino y el de todos ustedes, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Mi querido Jorge Ruiz, que fue el único que estuvo aquí, te mando un saludo, mi hermano, que Dios te bendiga y sigamos adelante confiando en el único que puede salvarnos y liberarnos, que es nuestro Señor. Que Dios te bendiga a ti y a toda la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Amén.